Gracias porque tu palabra eh, es eficaz. Gracias porque tu palabra llega a cada uno de nosotros en diferentes maneras y esperamos que en este momento que vas a hablar a través del siervo que has preparado, pues cada uno de nosotros seamos bendecidos y que podamos poner en práctica lo que vamos a escuchar y aprender en este momento. En el poderoso nombre del Señor Jesús, todos juntos decimos amén. Adelante con el estudio nuestro hermano Eli Ramos. Buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos. Antes de comenzar, quiero poner en sus manos y en sus oraciones un motivo. Pues nos ha aparecido un hermano aquí con COVID dentro de los muchachos. Ayúdennos orando porque para nosotros es un poco complicado porque aquí convivimos todos, ¿verdad? Entonces, suplicamos sus oraciones, pues hasta los momentos sí está positivo, pero no está en un estado de gravedad, gracias al Señor, pero sí se está en tratamiento ya y esperemos que no pueda seguir avanzando el virus a otros muchachos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no vaya a seguirse propagando. Muy bien. Estamos considerando la construcción de los sermones. Vamos a ver si me da la opción a compartir. Ahí está, gracias. Lo que estamos considerando es aprendiendo a construir los sermones. Y esto fue lo último que vimos nosotros también. Y lo primero que veíamos estaba asociado al título. Este es el tema general. Esto es lo que vamos a estar viendo. Y lo vamos a ir haciendo secciones. En esta ocasión vamos a completar esta segunda lección. La primera lección es el adorno del sermón, lo que conocemos como el título. La segunda, garfios de hierro, que es la introducción, que es lo que estaremos considerando hoy. En tercer lugar, la dirección del sermón, la proposición. En cuarto lugar, el esqueleto del sermón, que son divisiones. En quinto lugar, el tejido del sermón, su desarrollo. En sexto lugar, o la sexta lección, las ventanas del sermón, que son las ilustraciones, las que le dan luz. Y por último, la cúspide del sermón, que es la conclusión. Ahora vamos a ver lección los garfios de hierro. Hermanos, cuando hablamos de garfios de hierro, no sé qué se le viene a la cabeza, qué idea tiene de un garfio. Vamos a ver, ¿alguien tiene una idea de qué es un garfio? ¿O qué se le viene a la cabeza? Lo de los piratas. Ajá, aunque sea el del pirata Garfield, ¿no? Entonces, todos nosotros ya en nuestra mente ya inmediatamente nos imaginamos aquel gancho así, ¿verdad? Exactamente es un garfio de hierro, pero ¿dónde el predicador o cómo el predicador puede obtener garfios de hierro? Bueno, en la introducción es eso, garfios de hierro. Y esa es prácticamente, ese sería el gran desafío nuestro, que a la hora de predicar, que a la hora de comenzar el sermón, tener esos garfios, que usted una vez comienza, agarra la atención del auditorio. Garfio de hierro no es para hacerle daño a nadie, no. La idea es cautivar la atención, dejarlos allí con usted de inmediato. Y para eso sirve la introducción. Lo hemos titulado de esta forma para que, pues, un poquito más así, quizá usted lo va asociando y tiene la idea principal de lo que significa cada una de ellas. Entonces, la introducción, ¿qué es? ¿Qué es la introducción? Vamos a ver.
¿Alguien me puede decir qué es la introducción? En sus propias palabras, aunque me lo dijeron en el formulario, pero en sus propias palabras. Creo que hoy no quieren hablar ninguno de los hermanos y seguro han de tener miles de buenas ideas, ¿va? Bueno, voy a comenzar yo. Yo recuerdo que para mí la introducción era buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están con nosotros, a los que están desde su casa y nos logran escuchar, y a los que no, como si, ¿para qué decirle buenas noches a los que no escuchan? Una cosa es el saludo, hermano. Otra cosa son las muestras de gratitud, sobre todo cuando es un predicador visitante. De repente usted quiere darle las gracias al Señor primeramente, a los hermanos, por la oportunidad que se le presta. Está bien hacerlo, pero el problema es que nos tardamos 5, 6, 7 minutos en eso, y entonces el auditorio ahí se quedó. Se lo aseguro que el auditorio comenzó con usted las primeras palabras que usted dijo. Luego el auditorio comenzó a vagar. Entonces, ¿qué es la introducción? Es el proceso. Esta es introducción. Es el proceso mediante el cual el predicador trata, primero, de preparar las mentes, primero, y dos, de asegurar el interés de sus oyentes en el mensaje que tiene que proclamar. Dos cosas importantes: preparar las mentes y asegurar el interés de sus oyentes. Vamos a ver. Voy a hacer algo ahorita, obviamente, quizás no van a entender qué es lo que voy a hacer, pero en realidad sí tiene, cuando se los explique, más adelante lo van a entender. Por ejemplo, yo voy a comenzar un sermón. Ya di el saludo, ahora comienzo. El 15 de septiembre de 1821, Honduras es declarada una nación libre, soberana e independiente. ¿Qué tiene que ver eso con, de qué voy a hablar yo? Porque no voy a hablar del 15 de septiembre, se lo aseguro que no voy a hablar del 15 de septiembre, ni voy a hablar tampoco de la República de Honduras. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Llamó la atención de una información que todos conocemos para adentrarse a algo que se relaciona por lo menos a lo que se quiere hablar. Muy bien, y yo voy a hablar de la verdadera libertad, solo que no dije de qué voy a hablar. Entonces ahora les voy a hacer completa la introducción para que vayan entendiendo hacia dónde gira esto. La introducción debe tener varias líneas. Nosotros le llamamos principio A, B, C, D, las que sean, las que puedan ser necesarias. Yo máximo recomiendo 3, A, B y C. Pero si usted agrega una más, pues no, ningún problema. Por lo general, el principio A es algo general, que no necesariamente o no se ve tan enfocado en el mensaje, pero que sí tiene importancia. Otra vez, por lo general, hermanos, cuando se da una fecha, inmediatamente su cabeza comienza a trabajar, a querer saber qué pasó. Por ejemplo, si yo le digo, el 15 de septiembre del año 1821, su cabeza comenzó inmediatamente a procesar información para ver qué pasó ese día. Eso se llaman garfios de hierro. Porque usted ya está activo.
su mente ya está preparándose para lo que yo voy a decir. Ahora voy a asegurar el interés de los oyentes. Honduras fue declarada una nación libre, soberana e independiente. Pero ¿somos nosotros los hondureños realmente libres? Porque yo he escuchado más de un hondureño decir: yo soy esclavo del alcohol, soy esclavo de las drogas, soy esclavo de la pornografía, soy esclavo de la inmoralidad, soy esclavo de la mentira. ¿Cómo entender esto? ¿Somos libres o somos esclavos? Porque la Biblia nos asegura que hay libres que están en esclavitud y esclavos que están libres. Es más, en esta ocasión solamente pueden haber dos tipos de personas: los que están en libertad y los que están en esclavitud. Eso es una introducción completa. Y ahora va para hacia donde yo quiero apuntar, que ya va la proposición, y ya eso es otro tema que vamos a agregar después. No sé si me entienden lo que quiero decirles. Hermanos, no siempre es necesario comenzar directo y decir: buenas noches, hermanos, les invito a que abramos nuestra Biblia, aunque en algunas ocasiones puede funcionar, pero si usted lo hace siempre, va generando muchas veces que de entrada ya perdió el interés del auditorio. Por esa razón es importante utilizar en la introducción esos garfios de hierro para preparar las mentes. La mente automáticamente, cuando usted le va pintando el panorama, automáticamente ya su mente está dirigida hacia dónde lo van a llevar. Ya preparó su mente. O no sé cuántos de ustedes les ha pasado. A mí me pasa frecuentemente. Cada vez que sube un hermano al púlpito y comienza a hablar, lo primero que yo estoy concentrado es a ver si atino hacia dónde va, a qué texto va y en sí qué es lo que va a hablar en las primeras palabras. No sé si a usted le pasa, pero a mí frecuentemente me pasa. Cada vez que escucho a un hermano predicar y comienza con la introducción, me concentro para ver hacia dónde va, hacia qué texto y de qué quiere hablar. A ver si le adivino o a ver si le atino. Y por lo general, cuando es un predicador disciplinado, pues es un hecho que siempre logra uno captar y dice: hacia aquí va. Y cabal, allí va a ese punto. Entonces, para eso sirve la introducción. ¿Alguna duda en esta partecita de aquí de preparar las mentes y asegurar el interés de los oyentes? ¿No? Muy bien, avanzamos. La introducción, hermanos, es por ello una parte vital del sermón. Y el éxito, de todo el mensaje depende a menudo de la capacidad del ministro de conseguir el apoyo de sus oyentes al inicio del discurso. Seamos honestos. Hay predicador que inició, usted comenzó con él, pero luego usted, si tiene Biblia, sobre todo Biblias que tienen comentarios, usted leyó el texto con el predicador y luego se fue a leer el comentario. Después de leer el comentario, comenzó a ver las referencias bíblicas que tiene y se fue a buscarlas. Al final terminó en otra cosa que ni por cerca el predicador tenía en mente. Es verdad, como oyente, mi deber es concentrarme lo más que pueda en el mensaje. Pero en esta ocasión no vamos a tratarnos como oyentes, vamos a tratarnos como expositores, porque es muy probable que yo sea la causa para que el otro se desvíe del tema. Porque es muy probable que yo sea el motivo, la razón por la cual el auditorio comience a vagar y a vagar como los israelitas por el desierto. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, porque nosotros estamos en eso. Nosotros comenzamos a predicar y no tenemos una dirección hacia dónde ir. Voy a ver, tal vez le adivino a alguno su experiencia. Lo anunciaron que a usted le toca predicar. Y entonces cantaron el primer himno y está tratando de ver qué parte del himno se acopla para el mensaje que usted tiene
ya preparado para esa noche para ver cómo se agarra de esa frase, de ese himno, para hacer la introducción. Y en el primer himno no le apareció nada. Y en el segundo, tampoco. En el tercero, tampoco. En la oración, usted no puede orar porque usted está pensando, ¿qué digo? ¿Cómo voy a comenzar yo? ¿Qué es lo primero que tengo que decir antes de ir a leer el versículo? En esta ocasión, nosotros vamos a trabajar lo diferente. Usted ya va a llevar la introducción preparada con anticipación, para que cuando usted vaya al púlpito, usted sabe cómo entrar. De una vez, cuando hay una introducción bien redactada, bien estructurada, y usted la sabe exponer, la domina bien, entonces va con mayor confianza al púlpito. Por eso va a encontrar muchos hermanos que el Señor les ha dado la habilidad, son maestros, y usted los va a ver tan relajados mientras todos estamos cantando. No sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado frecuentemente. Voy a una conferencia y sé que está el hermano encargado de predicar y lo quedo viendo y él está cantando con su himnario. Y él está en la reunión normal, pero a él le toca predicar. Y cuando sube al púlpito no tiene ningún problema. Arranca como cuando usted comienza con su vehículo y su vehículo no tiene problemas ni de los inyectores, ni de motor, ni de transmisión, nada. Solo mete el cambio y sale el carro, tranquilo. Pero hay algunos de nosotros que el carro cabecea y algunos hasta se nos apaga y tenemos que pedir quien nos ayude para ver si lo logramos volver a prender aunque sea empujado. Esa es la diferencia. ¿Dónde estuvo la diferencia? Hermanos, más que la habilidad de que el Señor le ha dado, obviamente, quizás sea una habilidad sobrenatural, él es un maestro, quizás obviamente tiene que aventajarnos en eso, pero si nosotros con tiempo nos preparamos, y ojo a lo que voy a decir, hermanos, si usted compró libros de texto, libros de consulta o lo que sea, o los tiene en digital, como sea, no creo que los tenga de más. Yo los tengo, es más, mi biblioteca yo la tengo para valerme de ella. Y cuando necesito sacar de un libro material, lo saco sin problemas, porque para eso compré el libro y para eso lo escribieron, para ayudarme a mí, que no le dé pena, tampoco sea sinvergüenza, no se diga usted que todo el material es suyo, no, es mentira, reconózcalo. Si en alguna ocasión, es más, yo le digo, este material usted puede encontrarlo en un libro que se llama Cómo preparar mensajes bíblicos de James Braga. Es buenísimo. Ese es el que yo comparto acá. A mí me ha servido muchísimo y sé que a los jóvenes con quienes trabajamos les sirve también. Solo que es obvio y es entendible. A veces estar leyéndolo no es lo mismo como que alguien se lo esté hablando. Entonces creo que ahí está la enorme diferencia. Yo sé que tenemos muchos libros, hermanos, que quizás nosotros nos da pena decir, ay, qué bonito está este pensamiento, cómo me gusta. Úselo, pídale al Señor dirección y úselo en el nombre del Señor. Para eso está. Hermanos, no hay aquí derechos reservados para nadie, para nadie. Entonces podemos usarlos. Válgase de los materiales que usted tiene, solo que apréndalos a canalizar, apréndalos a organizar, a que le den la continuidad. Más adelante veremos algunos ejemplos. Espero que por lo menos no confundirlos en lo que queremos decirles. Entonces, hermanos, la introducción, usted debe tenerla preparada con anticipación. Antes de ir al púlpito, así como preparó el bosquejo, debería preparar la introducción, para que cuando va al púlpito, usted sabe a lo que va. Y por allí, quizá algunos consideren que preparar la introducción es escribir todo. No necesariamente, no necesariamente. Ya veremos algunas introducciones como ejemplo que nos va a despejar las dudas. Será bueno, hermanos, que tenga el máximo cuidado en presentar la introducción de tal manera que constituya un desafío al interés de la congregación desde el mismo comienzo. Por ahí, bueno, discrepamos con algunos hermanos. Recuerdo un hermano decía que la introducción debería ser, bueno, hemos
hablado con varios hermanos, no discutir, porque en realidad no era un pleito, sino que analizando cómo se podría hacer la introducción. Para mí esta es la mejor forma. Si usted al final piensa que no y puede encontrar otra, perfecto, no hay ningún problema. Dos hermanos, puede darle el punto de vista de otros dos hermanos que también comparten este tipo de material de homilética, y decía él, la introducción debería ser así. Si yo voy a hablar de 4 verdades relacionadas a la salvación, entonces en mi introducción yo digo, en esta ocasión quiero hablarles acerca de salvación, y en el texto, y menciona el texto, hay 4 verdades que nos hablan de esta salvación. Primero, la primera verdad es esta, la segunda verdad es esta, la tercera verdad es esta y la cuarta verdad. Ahora, acompáñeme a leer el texto y leerlo detenidamente. Obviamente, sí funciona, pero usted ya le dijo al auditorio todo lo que usted iba a hablar. Le hizo un resumen antes de comenzar. Ese es mi punto de vista. Mientras que si usted hace teléfono, si eso que dijeron, la curiosidad, así en inglés me lo dijeron, la curiosidad. Entonces, cuando hablamos de la curiosidad, sucede, hermanos, que cuando nosotros le tocamos ese gusanito de la curiosidad a las personas, ya estuvo, ya tiene la atención de las personas, porque esperan algo, o esperan que usted deje satisfecho eso de la curiosidad. Pues válgase de la curiosidad, pero hay que buscar para despertar interés. Entonces, sería bueno que tenga el máximo cuidado en presentar la introducción. El propósito de la introducción. El propósito de la introducción. Hay varios propósitos que el predicador puede intentar lograr con la introducción, pero pueden quedar resumidos en 2 objetivos básicos. Los 2 principales objetivos, que son los mismos que están en la definición de la introducción. El primero es ahí. El primero es asegurarse la buena voluntad de los oyentes. Ese es el primer propósito. Es posible que le estén escuchando porque es el mensaje de la palabra del Señor, pero que tengan esa gana de escucharle, es posible que no. Seamos honestos. Cuando es una conferencia o un campamento, lo recuerda esas actividades, qué falta nos hacen, ¿verdad? Cuando el predicador es de esos predicadores que no tiene otra velocidad, que solo tiene primera y segunda, y cuando ya llega a segunda se mantiene templadito la voz y no cambia, no hay variación, y ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda. Y le estoy hablando el mensaje de la 1 de la tarde, después del almuerzo. 10, 15, 20 minutos, y es como que le esté cantando una canción de cuna. Y obviamente comienza usted a sentir el peso de los ojos, esta parte de los párpados, que se le cierran solos, las ventanas se le van cerrando, y usted hace una gran lucha por mantenerse allí en equilibrio, y comienza usted a cabecear. ¿Qué problema, verdad? Es que eso nos pasa, hermano, frecuentemente. Pero usted ha llegado allí como oyente, ha llegado a escuchar la palabra del Señor. Usted tiene deseo, pero el predicador es posible que no le esté generando a usted, es posible que no se esté asegurando su buena voluntad. Y usted está allí porque no le queda de otra. ¿Qué cree que pasa con los jovencitos que tenemos nosotros en los campamentos de 14, 17, 11 a 13 años? Cuando llegan a ese mensaje de la tarde, de repente de repente viene sobre ellos una sed tan tremenda que tienen que ir a beber agua, y se van y tardan hasta 20 minutos allá, pero no es tomando agua. Usted sabe que no es en eso que andan, es tratando de quitarse un poco el mensaje.
Lo mismo nos pasa en las reuniones de en la congregación como iglesia local. Cuando estamos reunidos, va a ver que hay hermanos que solo comienza el predicador, y si no es de esos predicadores que tienen dinámica, usted va a ver que comienzan a desfilar unos para el baño y otros que van a tomar agua. Siempre he pensado, y ese es mi punto de vista, cuando yo voy a la reunión, al menos que me agarre una emergencia, me saldría de la reunión. Pero una hora, ¿no se podría aguantar usted de tomar agua una hora? Yo creo que sí, creo que es alcanzable. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros allí estamos buscando excusas para ver cómo nos sacamos, aunque sea descansar unos 5 minutos? ¿Por qué? Porque el predicador pues tiende un poquito a veces a cansarnos. Yo recuerdo hace años del sector de donde yo vengo, a los hermanos acostumbran a hacer campañas, le llaman ellos, son cultos al aire libre, y recuerdo que los hermanos tenían el concepto que el predicador de campaña era el que pasaba de 40 minutos predicando el evangelio. Entonces, hubo uno que pasó más de la hora predicando el mensaje del evangelio y dijo, bueno, hasta aquí vamos a llegar, dijo, porque mañana tengo que trabajar. Hombre, es de una hora de estar predicando. Si nosotros como creyentes, y discúlpeme, pero a veces nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes y sinceros. Ni nosotros hemos escuchado toda esa cantidad de palabras que se dijeron, ¿cómo pretende que un amigo va a escucharlo? Si a veces ni nosotros mismos estuvimos atentos a ese mensaje, entonces es obvio que nuestros amigos se cansaron y no se fueron porque son prudentes o no dijeron nada. Pero no significa que nosotros como predicadores no deberíamos mejorar. Tenemos que mejorar, hermano. Tenemos que corregir nuestras deficiencias. Aquí el asunto no es decirle a los demás o decirnos no servimos ya para nada. No, al contrario. Sí podemos y podemos mejorar. Y hay cositas, detallitos que son sumamente valiosos cuando nosotros los ponemos en práctica. Entonces, el factor primario para conseguir la buena voluntad de la congregación es la misma persona del predicador. Hermano, es lo que somos, lo que determina la aceptabilidad de lo que decimos. No se confunde en este punto. Y esto nunca es más cierto que cuando el ministro está ante una congregación para dar un mensaje de la palabra de Dios. Si usted tiene fama de ser un mentiroso, un charlatán, cuando va al púlpito, usted no deja su personalidad sentada allí en la banca. Es que por más que usted, se lo voy a ilustrar, por más que usted intente dejar a ese personaje que las demás personas conocen, dejarlo allí en la banca e irse al púlpito revestido de un traje de santo, no funciona, hermano, no funciona. Y este es un error que estamos cometiendo frecuentemente nosotros. Nos transformamos. Cuando vamos al púlpito nos ponemos otro traje. No, quédese con el mismo traje. Lo que tiene que hacer es mejorar su conducta para que cuando esté en el púlpito, entonces su mensaje sea aceptable. No sé si me entiende. Jugamos a doble persona, que una vez fuera del púlpito o fuera del local o de la iglesia, como usted quiere entenderlo más fácil, somos una persona. Ya en el púlpito queremos ser otro. No funciona así, hermano. Yo conozco muchos hermanos que cuando están bajo autoridad no se dejan gobernar de nadie. Son ingobernables. Y son de los que no se dejan y dicen ellos, es que si a mí, aunque sea puede ser el anciano de la asamblea. Si el anciano a mí me dice esto, yo le digo esto. Es que yo no me le quedo callado a nadie. Y en el púlpito quiere ir a hablar de sometimiento a la autoridad del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo congeniar estas dos ideas? ¿Cómo congeniar una idea de que alguien es rebelde, y todos lo sabemos, y que en el púlpito quiere hablarnos de sumisión y obediencia? ¿Cómo? Hay algo que no concuerda ahí. Pero qué bendición cuando un hermano que es sumiso
a la autoridad del Señor. Y habla en el púlpito de someterse a la autoridad. ¿Verdad que solo nos queda agachar la cabeza y aguantar la porraciada que nos den? Hermanos, esto es así. Si usted lo ve, ese es el principio bíblico, es el patrón bíblico. Comencemos en el Antiguo Testamento. Un hombre muy destacado como era Esdras en el estudio de la palabra. Dice que Esdras primero había preparado su corazón para inquirir. Comenzó a investigar la ley de Dios, a estudiarla. Y luego dice cumplirla, pues obediencia, y luego enseñarla. Ese es el patrón bíblico. El Señor Jesús, Hechos capítulo 1, dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A Timoteo se le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese es el patrón bíblico. Pero ¿cuántos de nosotros queremos agarrar la doctrina y comenzar a repartir palos al que se nos ponga por delante, agarrarnos a bibliazos? Es que comienzo a garrotearme mi vida. Yo soy el primero que tengo que dar duro con la palabra. Pero es más fácil garrotear a otro. Hermanos, lo difícil es con nosotros. Pablo dice, yo mismo golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Hermanos amados, esto es importante, sumamente importante para la aceptabilidad de lo que usted predica. Su vida tiene que acompañarlo. Si no, entonces solamente es como un metal que hace ruido, que ofende. Y sobre todo cuando usted le ha tocado estar en algún campamento, alguna ocasión, y le ha tocado compartir un devocional o con personas, bueno, aquí en el discipulado, aquí en Tela, le voy a contar esta experiencia. Algunos de ustedes quizás las han oído, otros que conocen más de cerca el programa. Pero es que aquí los jóvenes conviven día y noche. ¿Cómo que no le van a conocer a usted por mucho que usted trate de fingir, por buen actor o actriz que sea? Aquí lo van a conocer en más de un momentito. Nosotros aquí en Honduras, por ratitas a mí se me olvida y sé que tenemos hermanos extranjeros. Aquí en Honduras nosotros cuando queremos decir que se nos sale nuestro carácter, decimos se nos salió el indio o el plumudo. De repente aquí en más de algún momentito, su compañero de cuarto o su compañero de aula, claro, hizo una broma o le dijo algo que a usted no le pareció, entonces nosotros decimos, hoy sí se le salió el indio. Pero ahora imagínense a este que se le sale el indio a cada rato. Le toca compartir un mensaje de la palabra del Señor entre los mismos aquí, entre los muchachos. ¿Cómo cree que lo van a tratar después de que termine de predicar? Bueno, aquí pasa frecuentemente. De repente alguno habló de humildad en el devocional y tal vez esa no es su característica más notable. Entonces lo dicen, el humilde. Obviamente lo están haciendo de una forma jocosa o están hablándole irónicamente. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Y eso nos pasa en el contexto de las asambleas locales, sobre todo los que somos de pueblos pequeños, donde quizá hasta una sola familia compone toda la iglesia local. Y ahí lo conocen. Hermano, ¿cuál cree que fue el problema de David cuando llegó a ver la batalla? Hermanos, amados, David no era impecable. David tenía una naturaleza pecaminosa como todos nosotros. ¿Qué cree que le dijo Eliab cuando lo vio llegar? Yo conozco la soberbia de tu corazón. Yo sé a qué ha venido, David. Es que lo conocía, era su hermanito. Lo conocía bien. Pero cuántas veces nosotros nos parece, no estoy diciendo que David era un impío, no me malentienda, pero en el contexto de familia, ellos saben cuáles son sus debilidades. Hermanos, hay personas con quienes no podemos escondernos. Y sabe, los que estamos casados, ¿cómo se va a esconder usted? ¿Cómo va a pretenderle usted a su esposa olvídese, a sus hijos, a los más cercanos a usted, lo conocen tal cual es? Y por esa razón, y es que tenemos nosotros que tener vidas que agradan al Señor para que entonces cuando vayamos al mensaje
pues nuestro mensaje sea aceptable, hermano, sea aceptable. Y ese es el punto principal. Entonces, para asegurarse la buena voluntad de nuestros oyentes. El segundo propósito es generar interés en el tema. ¿Alguien habló? Generar interés en el tema. Generar interés en el tema. ¿Por qué? ¿Por qué generar interés en el tema? Porque somos nosotros muy propensos a distraernos. Por ejemplo, los himnos, la oración y la lectura de las escrituras que anteceden al sermón pueden predisponer a una buena parte de la congregación quizá a una actitud receptiva cuando el predicador inicia su mensaje, pero habrá muchos que, a pesar de la más cuidadosa preparación de las partes del servicio antes del sermón, seguirán preocupados con sus propios gozos o sus propias penas, esperanzas o temores, y con sus propios deberes o cuidados. Eso es normal. Hay personas que llegan a la reunión, están allí, pero está el bultito, está solo el cuerpo, pero él anda en otra cosa, él anda en otro mundo. Como predicador, yo tengo el deber y el compromiso, mi responsabilidad es despertar o generar ese interés de esa persona en el tema. Y tengo que pedirle al Señor que me dé esas palabras. Siempre he escuchado comúnmente las oraciones nuestras cuando va a iniciar el predicador es, Señor, que le des palabras al hermano, palabras fáciles de entender. Sí, es verdad, necesitamos esas palabras fáciles de entender, pero no siempre, hermanos, esas palabras que llamamos fáciles de entender, nosotros muchas veces creemos que son palabras que tal vez el nivel del léxico no sea tan elevado, sino un poco más bajo, para que todos puedan entenderlo. Sí, es muy importante eso, pero no necesariamente porque usted maneje quizá un léxico un poco bajo, a la altura de la mayor parte de las personas, no significa que le van a entender, porque es muy posible que no le estén entendiendo. Entonces, tenemos nosotros que saber que muchas personas van a estar ahí en la reunión, el cuerpo, pero su mente o su cabeza estará en otra cosa. Otro obstáculo a la atención lo es la indiferencia de algunas personas a la verdad bíblica, de manera que los temas espirituales no le interesan particularmente. No sé si usted recuerda su etapa de adolescencia o de juventud, cuando sus padres lo llevaban a la reunión y usted lo único que quería era que el director o el que está dirigiendo diga buenas noches y cada quien para su casa, y usted solo estaba esperando para irse porque no tenía interés en nada. Esto pasa, hermano, frecuente. Y si a usted le pasó, ¿quién asegura que el que está ahora sentado allí no le pasa también a él? Yo pasé esa etapa de joven, de adolescente. No sé cuántos nacieron en hogares cristianos que sus padres les llevaban. A mí me llevaban amenazado. ¿Por qué? A mí todo el tiempo me ha gustado el fútbol y recuerdo que esa era la hora de que con mis primos y mis familiares, pues nos poníamos a jugar ahí en una canchita que habían hecho mis tíos, hermanos de mi mamá. Y recuerdo que a la hora del culto yo trataba de llegar un poco tarde para que pues no me dijeran, bueno, ni modo, ya llegas tarde, pues no vas a ir. El problema es que mi mamá no me preguntaba si quería ir, sino que con la faja en la mano me decía, para el culto. Si ¿cómo? Hacía la buena, pues ni modo, ¿verdad?
Entonces, ¿a cuántos nos pasó esa experiencia? Obviamente, yo llegaba a la reunión, no crea que estaba del todo conforme. Mi papá me decía, hijo, cuando usted venga al culto, yo no quiero que usted se siente, bueno, él salía bastante del país y me decía, yo no quiero que usted se siente con otros jovencitos que eran de la misma edad. Me decía él, yo quiero que usted se siente, y me mencionaba 3 nombres, que en ese tiempo eran los 3 ancianos de la asamblea. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué quiere que yo me siente con estos viejitos? Obviamente es que con esos viejitos yo no me iba a poner a jugar en el culto. Y obviamente, hermanos, el interés muchas veces en los temas espirituales no está en nuestros jóvenes, pero tenemos nosotros que buscar a despertar ese interés. Y en el sermón tenemos que procurar hacerlo. Otras condiciones pueden serlo, quizá un auditorio deficientemente ventilado o pobremente iluminado, puertas ruidosas, si solo hace un ruido y todo, a ver qué es lo que pasó. Se escuchó por allá que cayó algo, puede ser una pluma, un lápiz, un cuaderno, un libro, una Biblia, un himnario, o un niño lloró y todos le hacen a ver quién es. ¿Por qué? Porque nuestra atención así es. O un edificio frío constituyen también a la distracción de la atención de las personas. Y todo eso, con eso tenemos que luchar. Yo recuerdo en una asamblea que los hermanos acababan de poner aire acondicionado y quizás el que tenía el control del aire no sabía usarlo. Tenía primero un calor tremendo. Había dejado el aire quizá no bien programado y había un calor. Y claro, para ese tiempo, para el aire acondicionado, cerraron todo y estábamos metidos adentro y aquel calor. Entonces, pues alguien se acerca y le dice al hermano que algo pasa con el aire. Entonces a él no le queda de otra que pues bajarle lo más que puede. Después nos estábamos muriendo del frío. Y a todo esto el predicador, pues dándole, pobre predicador, si todos los hermanos estaban pensando más primero en el calor y después en el frío. Pero tenemos que luchar con estas cosas. Como predicador, no sé cuántas veces a usted le ha pasado que el micrófono no sirve y que a veces habla por ratitos y luego no habla, y ahí está en aquel problema. O de repente, quizás el local queda cerca de donde está la carretera y pasan los vehículos. Hay asambleas que están cerca de las carreteras principales de aquí del país, y cuando uno está predicando, de repente pasa una rastra. Recuerdo de una asamblea que exactamente frente al local hicieron boyas que son para reductores de velocidad. Entonces todos los de las rastras, equipo pesado, comienzan a aplicar el freno de motor. Imagínense el ruido de eso. Ya para llegar ahí, enfrente del local. Y entonces uno como predicador, hay ratitos que mejor esperar que termine de pasar ese ruido, porque nadie le esté escuchando nada. Entonces, hermanos, todas estas cosas, con esas luchamos, y tenemos que aprender nosotros a saber generar interés. El propósito de la introducción es generar la atención de los oyentes y retar sus mentes de tal manera que queden activamente interesados en el tema. Al empezar el predicador a pronunciar su sermón, tiene que estar seguro de que sus frases introductorias, ahí está, mire, tienen garfios de hierro para cautivar en el acto la mente de sus oyentes. Garfios de hierro, hermano. Necesitamos garfios de hierro. Ahora sí, comenzamos con los principios para la preparación de la introducción. Los principios. ¿Qué principios hay? Primero, la introducción debería ser generalmente breve. Debería ser generalmente breve. Si usted hace una introducción, obviamente, si está hablando de una introducción de un libro o de un tema completo, obviamente la introducción por lo general tiene que ser un poco extensa. Pero aquí estamos hablando de la introducción
de quizá de un mensaje de 30, 15, 20 minutos, 40 minutos. Entonces la introducción tiene que ser generalmente breve. Y cuando hablamos de que debe ser generalmente breve, tenemos que recordar, ya que el objetivo de la predicación es llevar la palabra de Dios a los hombres. Es bueno que pasemos al cuerpo del mensaje tan pronto como podamos. Aunque es cierto que necesitamos pasar gradualmente al tema, tenemos que evitar, hermanos, la tendencia a detenernos en demasía en la introducción. Debiéramos eliminar todo lo que no es esencial, incluyendo los elogios innecesarios, las anécdotas humorísticas o chistes, como usted quiera llamarlo, o las felicitaciones recargadas. Un saludo muy extenso también no deberíamos nosotros. Todas esas cosas deberíamos irlas viendo qué es lo más esencial, para poder entonces nosotros tener una introducción apropiada. Hay ocasiones en que pueden ser apropiados los saludos cordiales, particularmente cuando un ministro está ocupando el púlpito como predicador visitante, pero estos saludos no debieran ser extensos. Está bien darle gracias a los hermanos por la oportunidad que se le presta y ya, pero recuerdo una ocasión un hermano dice, hermanos, yo tengo tanto tiempo de ser creyente y he venido a visitarlos a ustedes desde tal año. Fue la primera vez que vine y he seguido viniendo. Y de todas las veces que he venido hasta ahora, me dan la oportunidad de predicar aquí con ustedes. Y de veras, hermanos, que estoy muy agradecido y le doy gracias al Señor. Y sigue con la gratificación a los hermanos por la oportunidad. Y al final se lleva alrededor de unos 8 o 9 minutos en esas palabras de agradecimiento. Y solo le habían dado 20 minutos para predicar. Entonces, ¿qué predicó? De ahí en adelante lo que comenzó a decir fue, hermanos, este tema es muy amplio. Quizá si en otra ocasión, pues me invitan otra vez y no, hermanos, no caigamos en ese error. El siguiente bosquejo sacado de la historia del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 24, ejemplifica la manera en que la introducción debe pasar rápida y directamente al tema. Voy a ponerles en pantalla una introducción. No voy a poner el bosquejo, solo voy a poner la introducción. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Bueno, hermanos, aquí está el ejemplo. El título es Perdido y Hallado. Perdido y hallado. Si yo comienzo el mensaje, yo comienzo así. En la Feria Universal de Chicago, a fin de ayudar a los padres que habían extraviado a sus hijos, las autoridades establecieron un departamento de niños perdidos encontrados. En Lucas 15 es el departamento de perdidos y hallados de la Biblia. Aquí Jesús nos habla de 3 cosas que se perdieron y se volvieron a encontrar: una oveja, una moneda y un hijo. La historia del hijo que se perdió y fue vuelto a encontrar ilustra la historia de un pecador arrepentido que estaba perdido y es hallado. ¿Ahora entiende la introducción? ¿Qué tiene que ver la Feria Universal de Chicago con la historia del hijo pródigo? Aparentemente nada. Pero cuando las sabemos tratar y ponerlas cada uno en su orden, hermano, son de mucha ayuda. Son de mucha ayuda. Entonces, eso sería una introducción. Generalmente breve. No es muy extensa,
pero le ayuda a pasar directamente al sermón, al mensaje, al cuerpo del sermón. Directamente lo lleva al tema de lo que usted quiere tratar. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Hermano, hermano Eli, iba a hacer un Sí, alcance diga. porque voy a juntar dos cosas que acá pasó y me acordé de lo que usted está enseñando, acerca de que seamos honestos a veces cuando sacamos un ejemplo de algún libro. Y por ejemplo, aquí aparece la introducción de la feria de Chicago para introducir al tema de Lucas 15. Lo que pasó fue lo siguiente, que un hermano predicando hizo una anécdota, una alusión a una anécdota que él sacó de un libro, pero era muy profunda. O sea, de una ciudad que nadie conocía, de personas que nadie conocía, era una anécdota de otro país, de otra cultura, de otra vivencia, que no venía al caso con las personas que le estábamos predicando, que era un pueblo de una caleta de pescadores. Era poco culta en historia universal, entonces el hermano tomó esa historia que para él era buena porque tenía estudio universitario, pero eh, la gente que lo estaba escuchando quedó más perdida que animada a escucharlo. Eso le pasó. Sí, suele pasar frecuentemente. Y ese es el cuidado que tenemos que aprender. Vamos a ver un capítulo más adelante que tiene que ver con las ilustraciones, y las ilustraciones pues tienen que adaptarse. No es cualquier ilustración, no solamente es porque a mí me gustó, y no, es que tiene que saber adaptarse. De hecho, hay ilustraciones que son poco creíbles, entonces tenemos que tener el cuidado también de eso. También es importante cuando es un incidente que ha pasado en nuestra localidad, en nuestra ciudad o en nuestro país y apareció en los periódicos, en los titulares y usted lo ha visto y que todas las personas lo han visto, usted perfectamente puede valerse de eso para despertar interés porque son temas que son actuales y que las personas lo saben. Entonces, todas esas cosas así, nosotros tenemos que ir viéndolas, cómo podemos nosotros aprenderlas. Hace poco hablaba con un joven, me llama la atención, voy a mencionarles algo, yo lo tenía en mente y me decía él está jugando en un equipo de Liga Nacional aquí en el país. Me dice él, el entrenador que tengo, a diferencia de donde estaba primero, este entrenador solo me miró y me dijo, usted tiene la capacidad para que de aquí en adelante usted regrese a su equipo, porque está en préstamo. Cuando usted regrese a su equipo, usted no va a ser opción, usted tiene que ser titular, porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Entonces me dice él, eso fue lo primero que me dijo desde el primer encuentro que tuvimos. Y de ahora en adelante, pues yo me lo he creído. Entonces ahora yo digo y yo entiendo esto, que el entrenador encontró la palabra apropiada para motivar a este joven a sacar lo mejor de sí. Si yo estoy hablando acerca de motivar a otros para que descubran y exploten su potencial al máximo, esto es algo que, bueno, obviamente fue una conversación personal entre él y yo, pero ahí yo encuentro un ejemplo para ponérselo a otros para que veamos que sí se puede lograr. Entonces, no sé si me entienden. Hay cosas que sí son creíbles, que sí son experiencias, son vivencias, otras que son incidentes que han pasado y que aparecen en los periódicos y lo podemos hacer. ¿Cuántas noticias de repente por ahí, hermanos, que todos nosotros sabemos que ocurrieron y podemos usarlas como una introducción? Perfectamente se puede. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna observación, sugerencia?
¿Dudas? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. No creo que terminemos. No creo. Más bien, me gustaría que nos quedáramos aquí porque si avanzamos, no quedaría completa la otra parte y quedaríamos inconclusos. Entonces, creo que nos vamos a detener por hoy aquí, hermanos. Si el Señor lo permite, en la próxima sesión seguiremos tratando la introducción, porque en realidad esto sí es todo es básico, pero hermanos, tener la introducción redactada con anticipación ya definida, pues para nosotros nos da seguridad, nos da confianza cuando vamos al púlpito. Ya estamos nosotros definidos a lo que vamos y qué es lo que vamos a decir. Muy bien, entonces, ¿alguna participación, preguntas, comentarios? Hermano, ¿será que me pueda por WhatsApp allí mandarme las imágenes como siempre para anotarlas? Ajá, muy bien. Yo creo que siempre hay hermanos que hacen eso. Entonces, de repente por ahí, si alguno las tiene, no sé si, no sé si tengo su número, hermano. En YouTube, creo que hay un canal en YouTube Sí, me las donde tiene, está el sí video tiene mi completo. número. Yo lo que estoy Yo ahí haciendo es le que estoy escribo descargando para... los videos. De repente, no sé cuál es yo no soy muy tecnológico, pero yo le pongo, yo lo que hago es que pongo unas cuantas frases para que me salga el video, y lo que hago es que los descargo y los bajo y los estoy escuchando y los estoy escuchando y los estoy escuchando. Creo que le es más beneficioso que las imágenes. Excelente. Bueno, Está de bien, todas gracias. ahí siempre quedan archivados. El hermano me puede escribir y yo para poder, porque no me acuerdo cómo lo tengo en mis contactos, y yo le envío las imágenes y también el enlace para que siempre lo siga viendo en YouTube. Muy bien. Bueno, está bien. Excelente, hermanos. Ha sido un placer. Si tienen por ahí preguntas y podemos respondérselas con gusto. Bien, hermano, gracias y gracias a todos por estar participando. Bueno, muy bonita apreciación respecto a querer tener el material, y quisiéramos más que se aprovechara. El canal tiene el nombre de Estudios Bíblicos Virtuales actualmente, ¿verdad? Y busqué preparación para predicadores, así los titulamos. Esta es la segunda clase. Me gustó algo que refería el hermano Pedro, y es que fue algo que también se mencionó: debemos de llamar la atención de los oyentes, lo que también nos permite considerar qué oyentes tenemos, porque hay temas que no van a cautivar, o sea, no van a ser esos garfios de hierro que queremos quizás captar su atención si les hablamos de un tema que no les interesa o que ni siquiera lo entienden, ¿verdad? O sea por cultura, sea por edad, o sea por ideologías. Entonces, creo que hasta en ese punto, los hermanos tenemos que tener ese tacto, ¿verdad? De saber cómo llamar la atención a ese grupo de personas. En mercadotecnia hay una clase que se llama nicho de mercado y hace referencia a llegar al tipo de persona que queremos llegar, buscando el objetivo que ellos tienen. Entonces, el creyente o el predicador en este sentido también debe ser sabio, ¿verdad? Y pedirle dirección al Señor para saber que al auditorio al que nos vamos a dirigir, vamos a llamar su atención. Me encanta el provecho que tenemos, los que están solo de visita y escuchando, seguro será de mucho aprendizaje, pero también los que básicamente son de la clase, queremos sugerirles siempre: enciendan su cámara, tomemos nota. Me gusta la bonita idea que tiene Gerardo de seguirlo escuchando, porque por ahí hay cosas que se nos pasaron al escuchar,
Entonces, volvamos a escuchar el video, volvámoslo a escuchar, ¿verdad? Para que reforcemos un poquito el aprendizaje. Y nuestro hermano Eli dio la opción de que si hay alguna duda, pues también ahí tenemos un grupo. Usted puede preguntar en el grupo o en algún sentido general, pues preguntar a nuestro hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a finalizar la reunión. Hermanito Gerardo, yo creo que allí si nos ayudas. Una oración, amado hermano, por favor, para finalizar. El micrófono, Gerardo, perdón. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias te damos una vez más porque nos has dado la oportunidad de poder aprender algo nuevo. Te agradecemos, oh Señor, y te pedimos que bendigas la vida de nuestros hermanos que se han esmerado y se han dedicado tiempo para poder preparar estos estudios y poder compartirlos con tus hijos, con un pequeño grupo de tus hijos, pero que sabemos que puede hacer un impacto significativo, oh Dios, en la grey del Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra no caiga a tierra, sino que la podamos atesorar en nuestro corazón, podamos poner en práctica, oh Dios, esta enseñanza y que sea de provecho y por sobre todas las cosas para la gloria y la honra de tu nombre. Dirígenos, guíanos siempre, oh Dios, hacia ese camino, hacia esa voluntad que es perfecta y agradable. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches. Bendiciones para todos.